Buenos días para todos quienes han sido invitados a la reunión de la presentación del software que hemos titulado Gestor de Reactivos Quimidata. El ejercicio que hemos hecho en este proceso, bueno, antes de hablar del ejercicio y el software, quiero también saludar a las personas que nos acompañan en la plataforma Meet, sabiendo que no cabemos todos aquí quienes están interesados, pero también porque están invitadas las otras sedes de la universidad quienes están interesadas en tener la referencia del ejercicio e inclusive hacer parte de esta dinámica que a fecha de hoy está todavía en proceso de pilotaje, digamos estamos ya en la versión final, pero en proceso de ajustes en algunos, más bien de mantenimiento del software, en algunas de las etapas que ustedes consideren en el proceso de implementación vayan surgiendo en los próximos meses. Ya ahorita Alexa Pardo nos va a comentar un poco sobre ese tema. Y también saludar a quienes van a tener la oportunidad de ver la grabación a través del canal de YouTube de la sede de Bogotá, de la universidad, en donde, de laboratorios, en donde vamos a tener, digamos, más la explicación y el detalle de lo que estamos desarrollando. El software es un aplicativo que surge, bueno, esta es como la agenda de hoy. Si quieres pasemos a la siguiente y explico un poquito de esto rápido para que tengamos una charla de 45 minutos más o menos de qué se trata el asunto. ¿De dónde sale el tema? El tema sale porque en un ejercicio que hicimos hace unos años notamos que la Universidad Nacional compra diferentes tipos de reactivos para diferentes procesos, más importante los de nosotros en términos del software que tienen que ver con laboratorios que están dedicados a la docencia y a la investigación, básicamente. Estos proyectos de investigación y en los ejercicios de docencia tienen en general unos procesos, unos procesos que requieren adquirir cierto volumen de reactivos químicos y algunos de ellos el consumo resulta ser más rápido que otros. Entonces almacenamos en la Universidad Nacional una cantidad de químicos que con el tiempo van generando, entre otras, riesgos para manejo, para manipulación y sobre todo para almacenamiento. Decidimos entonces empezar a trabajar en los dos rangos, en tratar de mirar cómo mejoramos el almacenamiento de los reactivos y también cómo generamos una dinámica diferente en la adquisición, mantenimiento interno de la universidad y consumo de estos reactivos en diferentes procesos. Algunos de estos reactivos se compran y se gastan durante el mismo periodo, es decir, sobre el año o sobre el semestre, pero otros son de importación durante mucho tiempo. Es decir, para adquirir un reactivo especial para un proceso de investigación puede gastarse unos 6, 7 meses tratando de traerlo, importarlo y tenerlo aquí. Y si se consume en totalidad, pues para pedir otra vez la cantidad, pues son otro montón. Y eso genera unas demoras en los procesos de investigación, genera unos tropiezos en el desarrollo de las actividades, etcétera, etcétera. Entonces definitivamente sí tenemos que almacenar algunas sustancias químicas, también tenemos que manejarlas de alguna manera organizada. Hicimos ya una primera parte con la mejora de un almacén grande con todas las condiciones de almacenamiento que deben tener las sustancias químicas y los reactivos que manejamos, y estamos ahora haciendo un ejercicio que tiene que ver con esto del software, y es tratar de generar un sistema que me permita de alguna manera saber qué sustancia química o qué reactivo químico tiene cierta dependencia, de tal manera que cuando yo lo necesite y se demora la importación pueda saber quién tiene, me puede solucionar, o puedo hacer o un intercambio o puedo hacer una adquisición que no lo tiene, puedo comprar el que él necesita mientras me presta el otro, cosas de ese tipo que generaría un almacenamiento menor en la universidad y también una dinámica de investigación y docencia más eficiente. Para eso se generó este software. Este software es un software que se encarga
de dar el estado en que se encuentra el almacenamiento de reactivos químicos dentro de la universidad, quién tiene qué, en dónde lo tiene, en qué estado está, cómo lo tiene almacenado, qué vigencia tienen y otros parámetros que ya ahorita Alexa nos va a comentar. Y cómo también puedo saber si lo tiene Medellín, si lo tiene Manizales, que es un poco la proyección que tenemos a largo plazo. Eso no está establecido ahora todavía, pero esa es como la proyección. Entonces, si sabemos que tenemos tal reactivo en tal parte, puedo hablar con él y decirme, oiga, necesito una cantidad menor mientras llega mi reactivo, o en lugar de comprarlo, hacemos un canje y yo compro otro que usted necesite, cosas de ese tipo que sean equivalentes, y es ahí donde empieza un manejo de trueque, llamémoslo así, diferente al que regularmente hacemos cuando compramos reactivos químicos. Para esto, pues para lograr este ejercicio, hicimos varios procesos con las diferentes dependencias de la universidad para lograr el diseño del sistema. En la oficina de la Dirección Nacional de Informática a nivel nacional en Medellín nos ayudó un tiempo. Luego se hizo a través de ellos el contacto con varios operadores que hicieran la parte particular del software, y finalmente logramos a través de la Facultad de Ingeniería en el Lab 101, que es el laboratorio que se encarga de diferentes procesos, entre otros del diseño de software, tener un punto de apoyo para el desarrollo de la dinámica que tenemos ya hoy en su fase, digamos, de implementación y fase final de desarrollo. Digamos que eso es básicamente lo que está aquí en estas 2-3 diapositivas que he comentado, y que tiene que ver con eso, tratar de saber qué tenemos, cómo lo tenemos, dónde lo tenemos, cómo lo tenemos, hasta cuándo está vigente, evitar diferentes procesos de almacenamiento que en algunos casos se generan algún riesgo, porque cuando en algunas dinámicas que hay en la universidad, cuando uno está terminando un proyecto y le quedan unos recursos, uno dice, pues compremos los reactivos químicos para que alcancemos a hacer el proceso que viene, pero se compran de tal manera que se almacenan y hay veces no se alcanzan a consumir todos y se quedan allí. Entonces, para evitar ese problema, hemos diseñado este ejercicio, o se ha diseñado este ejercicio. Yo estuve en la parte inicial, es decir, cuando se trabajaba con la Dirección Nacional de Informática, luego con el profesor Carlos Mario Garzón, que estuvo en la dirección de laboratorios en el proceso que termina en esta vigencia, es decir, 21-24. Estuvieron trabajando en el software, en el desarrollo, en la manera como se hizo toda la implementación, de mano con el Lab 101 y con el equipo de diseño, con el profesor John, que es el que está detrás de todo esto. Alexa nos va a acompañar hoy, pero va a comentar un poco de los integrantes del equipo, o por lo menos el profesor que ha estado detrás de esto. Y yo vuelvo ahora a la dirección de laboratorios, pero ya cuando está el software en su etapa de entrega. Digamos que con esto no quiero decir que no conozca lo que se hizo, pero el proceso realmente ha sido en la vigencia anterior, y hay que dar el crédito que corresponde. Entonces les voy a dejar con Alexa para que arranquemos con el ejercicio que se hizo. Listo, gracias. Listo, muchas gracias. ¿Podrías volver a la del inicio? No, porque tengo el otro micrófono. ¿Podrías volver al inicio, por favor? Bueno, me presento, mi nombre es Alexa Prado, soy diseñadora gráfica y de experiencia de usuario. Hago parte del Lab 101, que es el laboratorio la siguiente, por favor. Sí. Del laboratorio de innovación, creatividad y nuevas tecnologías. Pues junto a la dirección de laboratorios, lo que hicimos fue precisamente desarrollar una herramienta para la gestión de sustancias químicas, que precisamente va a afectar a 270 laboratorios de la sede de Bogotá, que actualmente manejan sustancias químicas. Entonces el proceso y el objetivo principal es el tener un correcto manejo de las sustancias químicas, y pues ayudar a que todo el proceso ayude precisamente a las personas que gestionan este tipo de información. Siguiente, por favor. Listo, para llegar a este proceso, previamente, como ya ha mencionado el profesor, la dirección de laboratorios ya tenía información previa, ya tenían un objetivo que querían cumplir
a partir de esta herramienta que se quería diseñar. Entonces, precisamente lo que se mencionaba de gestionar correctamente la información de los reactivos. Siguiente, por favor. ¿Qué se hizo para lograr esto? No solamente se diseñó desde cero, sino que también nos acercamos a diferentes personas, que algunos están aquí de hecho, que nos ayudaron con sus necesidades frente a este correcto manejo de las sustancias y también sus experiencias frente a esos procesos. Entonces lo que nosotros hicimos inicialmente fue tener una reunión, un focus group o un grupo focal que nos permitió conectar con ellos, que nos entregaron información súper valiosa, que nos entregaron quizás algunas incomodidades que tenían frente a los procesos que ellos tenían que realizar individualmente. Porque como actualmente ustedes saben, esta gestión de reactivos se hace cada uno como puede hacerlo prácticamente. Entonces, la idea con la herramienta que se estaba pensando desarrollar era abordar esa necesidad y que se unificara toda esa información para que los ayudara a todos. Dentro de las actividades que se realizaron, pues estaba primeramente el grupo focal, que era una reunión con diferentes participantes. Después de esto tuvimos una primera idea y también 2 laboratorios nos comentaron que ya utilizaban unas herramientas que ellos mismos crearon. Entonces esto también nos ayudó como para entender ellos cómo abordaron esas necesidades que ellos mismos tenían para solucionar esta dificultad de no poder como organizar la información de la manera más correcta. Entonces, a través de esas primeras 2 herramientas que nos sirvieron como insumo, creamos un prototipo que era muy cercano a la realidad y que nos permitiría testear con algunas personas que utilizarían finalmente este aplicativo. Entonces, eso fue un primer grupo de testeo que nos indicó pues que sí habían cosas que cambiar. Hubo que cambiar bastantes cosas y eso fue bastante positivo porque nos hizo entender qué cosas necesitaban ellos. Entonces, a partir de este primer cambio, luego se volvió a testear ya un prototipo mucho más cercano a lo que sería la realidad y lo que hicimos ahí no fue cambiar todo de nuevo, sino ya se empezaron a implementar cambios mucho más específicos, detallitos que eran importantes durante el proceso. Ahí fue un segundo testeo para confirmar todos esos cambios que se hicieron y quizás hacer unos ajustes adicionales. Se hizo otro tercer ciclo de testeo, es decir, para las actividades, para el diseño final se hizo una actividad de grupo focal y se hicieron 3 ciclos de testeo, es decir, una constante comunicación con las personas para entender si lo que se estaba haciendo realmente iba a ser útil para ustedes. Siguiente, por favor. Aquí fue parte de lo que ya nos comentó el profesor. ¿Podrías adelantar, por favor? Ya vamos a la siguiente. Aquí, este es súper importante porque debemos entender también por qué se genera, no solamente como si nos contaron que habían problemáticas, pero también debemos entender qué problemáticas o qué cosas debíamos abordar. Entonces vemos que no se conoce cuánta cantidad de reactivos y sustancias químicas hay actualmente en la sede. Entonces eso es lo primero que se aborda. También ver que el vencimiento de reactivos y sustancias químicas puede afectar precisamente que no se les dé un uso correcto a esas sustancias, se pierden. Ya no se pueden utilizar de la manera que inicialmente se había pensado. También costos relacionados con la disposición de reactivos vencidos, aumento en el tiempo de búsqueda e identificación de reactivos y sustancias químicas, es decir, no hay una forma rápida de saber dónde están, si están vencidos, si están en correctas condiciones. También diversidad en el proceso de identificación y clasificación de los reactivos, aumento en los recursos invertidos por compra de reactivos que posiblemente están en otros laboratorios y que no se están usando. Riesgo de multas por los entes de vigilancia e inspección en relación con el manejo de información de sustancias químicas. Es decir, que pues, es más complejo hacerle seguimiento a las sustancias cuando lo hacen entes de control de cualquier manera. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué va a entrar a solucionar el gestor de reactivos Quimidata? Listo, entonces primeramente optimización de recursos, ya que lo que se menciona de intercambio y donaciones va a permitir entonces que haya una comunicación entre laboratorios donde se indique qué reactivo puede tener algún laboratorio que puede que yo esté necesitando. Entonces, esa primera funcionalidad va a permitir la optimización de recursos, ya que no habría que tener nuevas adquisiciones. Puede que un laboratorio esté teniendo un reactivo que nosotros tengamos, que ellos no necesiten, o quizás ellos quieran o requieran otro reactivo que nosotros tengamos y nosotros no necesitemos. Ahí podemos hacer un intercambio de reactivos y al mismo tiempo economizar y hacerle un mejor funcionamiento, una optimización al funcionamiento de estos reactivos que quizás se iban a perder. También tenemos gestión centralizada y eficiente,
que al permitir registrar la información de un reactivo una sola vez y reutilizarla para crear lotes, bueno, ahorita vamos a profundizar como en este tema de reactivos y lotes, porque dentro de la gestión centralizada eficiente y el no repetir y repetir como información, como registrar más de una vez la misma información, se va a permitir que sea optimizado todo este tema. Lo que se hizo fue más o menos que cuando ya se registró un reactivo dentro de la universidad, no es necesario que otro laboratorio registre exactamente toda esa información, sino solamente lo que corresponde a mi laboratorio. Entonces ya ahorita vamos a profundizar. Siguiente, por favor. Trazabilidad y control mejorado. El seguimiento detallado de los movimientos de reactivos y lotes, incluyendo quién los movió, cuándo y para qué, permite una gestión transparente y controlada, facilitando pues las mismas auditorías y evitando errores o pérdidas. Es decir, darle seguimiento a qué está pasando con un reactivo, cuál fue el estado, para qué se usó y cuándo se usó. Luego tenemos reportes precisos y específicos. La posibilidad de generar reportes personalizados, especialmente para sustancias controladas, que esto es muy importante, asegura cumplimiento más sencillo de las normativas y regulaciones. Entonces, esto puede ayudar a que no hayan sanciones y pues mantener un uso seguro de los reactivos. Siguiente. Planificación proactiva del inventario. Dentro del aplicativo también se creó un sistema de alertas cuando un reactivo está a punto de vencerse o cuando está en stock crítico, si corresponde a lo que uno haya puesto dentro del registro de esa información, para que pues precisamente cuando uno ingrese uno sepa el estado del inventario. Si se me va a vencer algo, pues yo pueda tener esa información a la mano y rápidamente. Control actualizado del inventario. Entonces cada laboratorio tiene una visión clara y precisa entonces de los reactivos disponibles y su estado en tiempo real, lo que les permite planificar con precisión actividades y evitar inconvenientes por falta de materiales o vencimientos inesperados. Siguiente, porfa. Y bueno, creo que también es una muy importante, que es el tema de la seguridad y delegación adecuada de responsabilidades, algo que se nos había mencionado al inicio, completamente al inicio de la creación del software, es que pues a veces se compartían las credenciales para ingresar información o para acceder a información relevante de los reactivos dentro de los laboratorios. Entonces, algo que se pensó para este aplicativo es que se pudieran generar diferentes roles, que pudieran tener diferentes responsabilidades y de que de cualquier manera el coordinador o el profesor a cargo del laboratorio pudiera delegar, pudiera tener esa funcionalidad, esa funcionalidad para poder decir, esta persona puede hacer esto, pero ya puede ingresar con su propio usuario, va a tener la libertad de ingresar con las responsabilidades que yo le asigné a esa persona. Es decir, que un laboratorio puede ser administrado por varias personas según el coordinador lo haya decidido. Siguiente, por favor. Entonces ya vamos a ver puntualmente cuáles son las funcionalidades. Siguiente, por favor. Listo, entonces vemos aquí el tema de reactivos y sus lotes. Algo que se pensó para que precisamente no hubiera que hacer un registro constante de la misma información, pero que igualmente se mantuviera como esa información disponible para todas las personas, sin que la información importante de cada laboratorio tampoco estuviera pública, porque no es la idea, sino que solamente la información genérica. Se hizo una distinción de dos puntos importantes. Y eso es algo que se repite bastante en la plataforma y es importante que lo recordemos. Diferenciación entre reactivos y lotes. ¿Reactivos qué viene siendo? Reactivos viene siendo la información genérica de cada reactivo y que yo puedo ver en cualquier momento. Y cualquier laboratorio puede registrar y otro laboratorio va a poder visualizarlo. Es decir, como por ejemplo el número CAS, el nombre del reactivo. Eso es algo que todo el mundo debería poder ver y acceder. Eso va a estar en una base de datos que ahí mismo se va a mencionar. Y lo que estamos viendo es el primer paso para registrar la información de ese reactivo. Entonces aquí estamos viendo que se ingresa el CAS, se ingresa el nombre, se ingresan sinónimos. Ya les comento para qué se creó esta información, si es sustancia controlada y qué tipo de sustancia controlada es. ¿Por qué se crearon los sinónimos? Algo que nos comentaban durante las sesiones es que a veces los reactivos se reconocen con nombres diferentes para diferentes personas y en diferentes laboratorios. Entonces, ¿qué se puede hacer a partir de eso? Que cuando se registre haya sinónimos para que cuando yo vaya a buscar un reactivo dentro de la base de datos, yo pueda buscar con el nombre que yo lo reconozco y quizás pueda ver que entonces me aparece precisamente ese reactivo, que quizás el nombre inicial con que lo pusieron no es con el que yo lo conozco, pero cuando yo lo busqué, lo encontré porque el sinónimo de ese era el que yo estaba buscando y con el que yo lo conozco. Entonces esta fue una de las cosas que se abordó. Y hay diferentes pasos adelante que ahorita los vamos a ver cuando mostremos la navegación puntualmente.
Y ahora entonces, ¿qué son lotes? Si ya vemos que son reactivos, entonces, ¿qué son lotes? Dentro de cada laboratorio va a haber un inventario de lotes, es decir, algo que está asociado a estos reactivos, pero mi información de lo que yo tengo puntualmente dentro del laboratorio, es decir, cuánta cantidad tengo, cuántos envases, cuándo se va a vencer, quién fue el proveedor. Ese tipo de información solamente es mía, de mi laboratorio, pero yo lo puedo asociar a un reactivo. ¿Esto para qué sirve? ¿Por qué esa distinción? Precisamente porque yo no debería tener que registrar toda la información del reactivo si la información es genérica. Yo solamente debería tener la obligación de registrar mi información. Entonces lo que permite esto es reducir los tiempos que yo le invierto a ese registro de información y poder utilizarlo en cualquier momento. Si yo, supongamos que el agua es un reactivo, entonces si ya está toda la información básica del agua, es solamente traerla. Supongamos que yo todos los años compro más lotes y más lotes de agua. Entonces, volver a registrar toda esa información general, pues no sería productivo para mí, pero si yo puedo tomarla una y otra vez, me va a permitir que reduzca tiempos y pues todo sea más sencillo en el proceso. Esa es la distinción entre reactivos y lotes. Pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, lo que estamos viendo acá es la tabla de la base de datos. Esta de color verdecito, para que la recordemos, va a ser la de la base de datos de reactivos, la información genérica de cada reactivo. Entonces, en este listado pues vamos a ver el número CAS, el nombre del reactivo, si es una sustancia controlada, vamos a ver aquí el acceso en una pestaña diferente a la ficha de seguridad y en esta parte vamos a ver las acciones, es decir, le vamos a dar a los puntitos y nos van a salir unas opciones. Ahí vamos a poder ingresar principalmente al detalle del reactivo y otras opciones que ya ahorita veremos. Con el buscador pues vamos a poder buscar y aquí hay dos opciones adicionales que son registrar reactivo y no me acuerdo, creo que ir al inventario del laboratorio, y esto que me dirige pues ya como tal al inventario de mi laboratorio. Entonces pasemos a la siguiente. Aquí lo que ya estamos viendo es cómo se vería mi inventario, el inventario de mi laboratorio. Entonces, ¿qué información estamos viendo acá? Estamos viendo una tablita con un buscador y aquí estamos viendo la información básica del reactivo inicialmente, pues porque todos los lotes tienen que estar asociados a un reactivo. Cuando yo despliego, ya con esa palomita o ese triangulito que vemos, cuando yo despliego la información de ese reactivo, se ven los listados de lotes que están asociados a ese reactivo. Y vemos que hay por ahí uno que está resaltado de rojo. Ese que está resaltado de rojito es porque está a punto de vencerse o ya se venció. Entonces, dentro de esa información básica del lote encontramos la marca, fecha de vencimiento. Este número de envases se modificó por la cantidad total. Esta imagen no está actualizada, pero se modificó por la cantidad total que hay de ese reactivo. También vemos el stock mínimo, en qué tipo de presentación está, si tiene pureza o concentración y si tiene disponibilidad de intercambio. Dentro de esta tabla vamos a poder definir inicialmente si queremos que ese reactivo esté publicado para intercambiar a donar. Lo que podemos hacer entonces es a través de un switch cambiar eso. Ahorita lo vamos a ver cuando naveguemos, quizás creo que está desactualizado. Y las acciones puntualmente. Aquí hay acciones para el primer ítem, que es el de reactivos, que hay unas opciones que son muy parecidas a las de la base de datos, pues porque es la misma información. Pero aquí esto corresponde como tal a los lotes. Para los lotes también hay unas opciones diferentes que son, por ejemplo, actualizar la cantidad de lote que yo tengo o de reactivo que tengo para ese lote, ver el detalle del lote, pues porque no solamente es la información básica que estamos viendo, ver el histórico de movimientos, es decir, cuándo se sacó, cuántas cantidades se sacó, por qué se sacó, y eso verlo en mi historial, que el 1 de febrero se sacó, que luego en marzo se sacó más, que en julio se acabó. Entonces todo ese historial y quién de los usuarios que están dentro de ese laboratorio sacó o hizo movimientos de ese reactivo. Aquí estamos viendo añadir nuevo lote de reactivo y aquí generar reporte de inventario. Dentro de ese generar reporte nos va a visualizar dentro de un archivo Excel y nosotros también vamos a poder filtrar la información de los movimientos que se realizaron a los lotes. Es decir, si yo quiero filtrarlo por solamente un reactivo, me va a sacar todo lo que se movió de ese reactivo en específico. Si habían 20 lotes y se movió un montón de reactivo dentro de esos lotes, se va a visualizar precisamente en ese Excel. Siguiente. Listo, aquí estamos viendo el tema de actualizar inventario. En la parte de arriba, debajito de ese botoncito que dice regresar, dice cuándo fue la última vez que se hizo una actualización al inventario o a ese lote en específico más bien. Entonces va a decir la fecha y va a decir, creo que alcanza a decir la persona que hizo la última actualización
de información para ese lote. Entonces lo que estamos viendo acá son 4 opciones. Esta es la información básica del lote. No es toda la información, es información general. Y aquí estamos viendo 4 opciones, 4 checkbox. Dentro de esos 4 checkbox está la opción de retirar reactivo de ese lote, es decir, yo aquí puedo seleccionar, aquí nos está diciendo que hay 3 envases solamente para ese lote. Cuando yo le doy al lapicito que está acá, me va a permitir seleccionar cuánta cantidad voy a sacar específicamente de ese envase, o si quiero decir que todo ese envase ya se acabó. Entonces puedo hacer eso y pues con el botoncito, este es un botoncito de borrar, una caniquita, para reiniciar. Básicamente decir que no he sacado nada de ahí. Entonces, y este buscador de acá nos permite buscar el código del envase si es una cantidad muy extensa de envases. La siguiente opción que tenemos acá es retirar todo el lote. Entonces no me va a poner a editar cada uno de estos y decir 100%, 100%, 100%, sino pues le va a decir que pues, se utilizó todo el reactivo. En la siguiente opción, mencionar si... Sí, se mencionó precisamente que o mencionar más bien, que yo con otro laboratorio hice un intercambio externo a la plataforma, es decir, en la plataforma no hice el proceso, pero pues yo hablé con alguien de otro laboratorio y le hice el intercambio o le doné un reactivo en específico. Y pues tengo que mencionar, la idea es que se mencionen esos detalles en esta cajita que está aquí abajo. Y la siguiente opción, la cuarta opción que vemos acá, es disposición final, es decir, pues ya no se hace más uso de ese reactivo. En esta cajita que estamos viendo acá se va a indicar la fecha en que se hizo cualquiera de las opciones que se utilizó. De forma automática va a decir que es el mismo día, pero pues nosotros podemos indicar si fue una fecha anterior. Y es muy importante que en esta cajita siempre se escriba para qué se utilizó ese reactivo que estamos actualizando acá. Y ya podemos darle a la siguiente, por favor. Y pues todo lo que hicimos en la anterior se tiene que visualizar en este punto. Este se llama histórico de retiros por lote. Lo que les mencionaba, que va a quedar una trazabilidad de todas esas acciones que se hicieron frente a ese lote, se van a ver en este punto. Todo esto va a estar contraído, es un acordeoncito, entonces todo esto va a estar cerrado. Y cuando lo abramos, pues vamos a encontrar primero el ingreso, la información básica de cuándo ingresó al inventario, cuándo se registró su información. Luego tenemos el primer retiro. El primer retiro nos da la fecha, los envases que fueron afectados y el uso que se le dio. Y seguidamente van a aparecer pues todas las acciones que se hayan mencionado. Siguiente, por favor. Listo, ahora estamos viendo la pantalla de generar reporte. Cuando nosotros vayamos a la pantalla del inventario general y nos vamos a esa opción de generar reporte, vamos a tener estas opciones, que son diferentes filtros para obtener casi la misma información. Entonces tenemos retiro de lotes de reactivos, vamos a elegir de cuándo a cuándo queremos ese reporte, si queremos que sea de todo o que sea por algún caso, algún reactivo en específico, o si queremos que sea por algún lote en específico. Luego vamos a tener inventario general de reactivos, inventario general de sustancias controladas, si queremos solamente información de ese tipo, inventario de reactivos vencidos, inventario de reactivos disponibles para intercambio e inventario de reactivos agotados o en stock mínimo. Entonces todos estos son filtros para obtener información muy similar, pues que es precisamente asociado a los movimientos que se hicieron y cuánto reactivo hay en total pues de mi inventario. Y pues se le da descargar. Siguiente, por favor. Listo, el tema de intercambios es un poco, en teoría no, realizarlo fue un poco complejo porque era entender que era interacciones entre todos, entonces era tratar de hacerlo lo más sencillo posible. En este proceso, lo primero que se realiza, lo primero que tenemos acá es unas tarjeticas, unos cuadros que nos dicen qué reactivos están disponibles dentro de la universidad. Estos cuadritos que estamos viendo no son reactivos de nosotros, son reactivos de otras personas, de otros laboratorios que han decidido publicar. Entonces vemos que en estas tarjeticas nos va a dar información básica de los reactivos que están disponibles. Entonces nos va a decir el nombre, nos va a decir el CAS, nos va a decir si está disponible para intercambio o para donación. ¿Qué implica que sea intercambio o donación? Si es donación, significa que yo lo puedo solicitar, ellos me dicen sí, listo, hagámoslo, yo lo dono, entonces simplemente encontrémonos, te lo entrego y me vas confirmando en la plataforma que lo recibiste, que recibiste esto, y le damos a finalizar el proceso. Básicamente es eso. Si es intercambios, ¿qué conlleva? Conlleva que pues se hace la solicitud, pero la persona que hace la solicitud también dice, revisa qué otros reactivos tengo yo, o bueno, qué reactivos puede donar o qué reactivos hay disponibles, para que entre los dos laboratorios como que acuerden qué pueden entregar y qué pueden recibir. Entonces se hace el proceso también de confirmar, si yo recibí esta cantidad, aceptar.
sí, yo entregué esta cantidad, aceptar, se finaliza el proceso. Eso es básicamente cómo funciona las etapas de la solicitud. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es darle clic en el cuadrito de ver y solicitar, nos va a dar la información básica en el primer paso, y en el segundo paso nosotros vamos a indicar cuánta cantidad necesitamos. Ahí igual nos va a decir cuánto es lo máximo que yo puedo pedir, es decir, si solamente hay 1 kilo de tal cosa, yo no puedo pedir más de 1 kilo. Entonces ahí yo indico, no, yo no necesito toda esa cantidad, necesito 100 gramitos, y lo pongo ahí y ya, envío la solicitud, y ya el otro laboratorio me dice, revisa la solicitud y me dice, sí, sí puedo entregarte esta cantidad, estos 100 gramitos de tal reactivo. Entonces pasemos a la siguiente. Ahorita vamos a ver en la navegación cómo se ve puntualmente todo eso. Listo, ¿qué estamos viendo acá? El tema que les mencionaba de las alertas lo vamos a poder visualizar en 2 puntos. A la hora de ingresar a la plataforma, es decir, en el inicio de la plataforma, vamos a tener información básica para poder acceder a las diferentes cosas de la página. Pero inicialmente también vamos a tener esto de acá. ¿Esto qué es? Estos son notificaciones que nos va a permitir tener información rápida de lo que está pasando en nuestro inventario o con nuestro laboratorio. Entonces vemos que al inicio nos está diciendo que está a punto de vencer tal reactivo, entonces está en rojito. El que está en morado nos dice que creo que está en stock crítico. En sí, stock crítico. exactamente. Entonces que ya se me va a agotar, entonces dirigirme a ese punto. Y la tercera que estamos viendo es, alguien acaba de hacerme una solicitud de intercambio o de donación de un reactivo que yo había publicado. Entonces ahí tenemos esos 3 principales, y ya dentro de la tabla de inventario como tal, lo que les mencionaba de la fecha de vencimiento se va a resaltar en rojo para que sea rápidamente perceptible, o que también ya está a punto de vencer, y allá nos dice que está agotado, es decir, ya no tenemos nada de ese lote en nuestro inventario para que lo tengamos en cuenta. Luego tenemos, por ejemplo, esto no podría pasar, debemos revisar y tener en cuenta como esas cosas. Esto es la disponibilidad de intercambio, yo lo puedo activar o desactivar para que se publique o esté oculto, es decir, no nadie lo vea más que yo. Entonces esto nos va a permitir indicar si queremos que esté publicado. Por ejemplo, entonces aquí habría que actualizar, si está agotado pues no va a haber nada que donar básicamente. Y bueno, las opciones que hemos visto también para hacer algunos cambios. Siguiente. Listo, entonces para profundizar un poco con el tema de usuarios, con lo que mencionaba de asignar responsabilidades y el tema de las credenciales, que todo sea más seguro, vamos a ver. Siguiente, por favor. Listo, primeramente dentro de la plataforma, los usuarios o los roles que van a ver van a ser primero pues el administrador, que viene de cara a la dirección de laboratorios, que ellos son los que van a estar gestionando ese rol, que es una persona encargada de hacer supervisión, y si alguien hace una solicitud de algún cambio de información o de algo que haya pasado dentro de la plataforma, se dirige directamente pues al administrador de la plataforma. Luego tenemos el coordinador de laboratorio. El coordinador de laboratorio básicamente tiene funcionalidad completa o potestad completa sobre el laboratorio que él mismo está asociado. Entonces puede hacer todo lo que necesite hacer, o sea, es decir, puede ver su inventario, puede modificar su inventario, puede hacer gestión de intercambios, puede hacer gestión de usuarios, puede generar reportes, todo eso es lo que va a poder hacer el coordinador. Y a partir de ese coordinador, las personas que van a estar administrando un laboratorio no tienen el rol de coordinador, tienen un rol de usuario con privilegios. Este usuario con privilegios se divide en 3, que realmente pueden tener las mismas funciones, pero el coordinador es quien decide qué funciones va a tener ese tipo de usuario. Entonces tenemos 3 usuarios, que son el jefe técnico, estudiante y operario. Entonces yo puedo decir, el operario tiene tal cargo y va a tener estas funcionalidades. Entonces eso pasa con esos tres usuarios asociados adicionalmente al coordinador de laboratorio. Recordemos que este vendrá siendo como el usuario con privilegios asignados. Ahí tenemos coordinador, usuario, y tenemos otro usuario adicional, que es el auditor o ente de control, que no va a tener administración de nada puntualmente, pero va a poder visualizar y generar reportes cuando pues sea solicitado. Siguiente, por favor. Creo que falta una diapositiva. ¿Podrías revisar si se ocultó? Creo que se borró la diapositiva. Bueno, ya la vamos a ver en la navegación, pero era mostrando puntualmente cómo se veía esa asignación de funcionalidades, cómo se registra, qué es lo que tengo que poner, cómo se asocia el correo de la universidad, se asocia con un cargo que yo quiera escribirle, y adicionalmente pues cómo se indican esas funcionalidades. Entonces voy ya a pasar a mostrarles cómo sería la navegación y qué es lo que van a encontrar ustedes puntualmente cuando empiecen a navegar.
Listo, en este caso estamos visualizando lo que ve el administrador, pero vamos a cambiar a un usuario diferente. Listo, cuando ustedes vayan a ingresar por primera vez, lo que se van a encontrar es esta pantalla de acá. En el ingreso pues vamos a tener una vista previa de qué cosas vamos a poder hacer. Entonces que podemos realizar intercambios, que podemos administrar nuestro laboratorio y pues el inventario como tal. Entonces vamos a ingresar con un correo. Yo voy a ingresar con uno adicional, pero lo ideal es con el correo institucional. Esto es para efectos de pruebas. Si llegan a ver algún detalle, también pues lo tengan en cuenta que estamos realizando ya ajustes finales. Listo, cuando ustedes ingresen como coordinadores de laboratorio, pues van a ver esta visualización, van a tener esta pantallita. Entonces tenemos el inicio que nos permite acceder al inventario de mi laboratorio, las notificaciones y el acceso a las diferentes secciones. Que si quiero ver la información de mi laboratorio y gestionar mis usuarios, ver la base de datos general y gestionar inventario. Adicionalmente tenemos los intercambios, el acceso a la ayuda e información adicional de contacto. Entonces vamos a ingresar inicialmente a la base de datos que les mencionaba, que es la información genérica de los reactivos. Es decir, todos los laboratorios van a tener acceso a esta información. Vemos pues información básica, registrar un reactivo en base de datos, ir al inventario de mi laboratorio y luego tenemos entonces la lista de los reactivos. Aquí tenemos el acceso a la ficha de seguridad, que es un ingreso a una pestaña adicional. Y vamos a tener dos opciones: añadir nuevo lote para este reactivo o ver detalle de reactivo. ¿Cómo se ve esa información? Vamos a ver pues la información del CAS, el nombre, los sinónimos pues tienen que ser información real. Y adicionalmente, si nosotros llegamos a encontrar que estos sinónimos tienen algún error, los podemos reportar al administrador. Más adelante nos falta un botoncito que falta implementar, que permite reportar esos errores al administrador. Es decir, yo encontré información que está errónea, no se llama ácido cítrico 4, se llama ácido cítrico, no tiene ese 4. Entonces yo puedo reportar esa información para que desde el administrador se corrija si esa información pues está errónea efectivamente. Esto de añadir sinónimos, si nosotros nos dimos cuenta pues que falta ahí un sinónimo que para mí es importante, yo lo llamo de otra manera completamente diferente, yo puedo añadir ese sinónimo desde acá, indico cuál es y le doy a confirmar nuevos sinónimos. Entonces esto que estamos viendo aquí abajito va a ser la información que se ingresó desde el registro del reactivo. Entonces se van a ver los peligros, la clasificación del sistema global armonizado, palabra de seguridad y pues diferentes cosas adicionales. Vamos a ver propiedades físicas y frases HIP. Dentro del registro se va a indicar a qué se refieren estas frases HIP, si para algunas personas puede que no sea claro. Y se pueden añadir pues varias desde ese mismo punto. Esta es la información que vemos desde el detalle del reactivo. Listo, ahora vamos a ver nuestro inventario. Nuestro inventario se puede acceder desde el menú principal, es decir, la segunda opción, o podemos también desde el botoncito que les había mencionado de ir a inventario de mi laboratorio. Listo, pues vemos nuestro título, vemos que aquí dice cambiar de laboratorio. Hay algunas personas que están asociadas a más de un laboratorio. Este botoncito es precisamente para ellos, donde debería desplegarse una cantidad de laboratorios correspondientes pues precisamente a los que esas personas pueden estar perteneciendo. Si estuviera más asociada, pues tendría una lista de reactivos amplia. Entonces estamos viendo nuestro inventario. Desde nuestro inventario entonces vamos a encontrar la información básica de los reactivos y vamos a desplegarlos. En el despliegue recordemos que lo que vamos a encontrar son los lotes, es decir, ya como tal la cantidad de reactivo que nosotros tengamos dentro de nuestro inventario con sus datos básicos, el reactivo total, el stock mínimo, presentación y el switch que les mencionaba, que nos permite mostrar u ocultar esto desde intercambios. Es decir, yo no lo quiero publicar para intercambiar, entonces vamos a desactivar esto, nos va a pedir que confirmemos y lo vamos a ocultar. Listo, ¿y yo cómo actualizo entonces desde acá? Como digo que ya no hay 381 kilos de este reactivo, entonces vámonos a los puntitos y vamos a darle a la primera opción que dice actualizar existencias en inventario.
Entonces vamos a tener información básica y aquí vemos que dice que se modificó el 17 de octubre, hicieron una actualización desde este correo. Esta persona le hizo una actualización a la información. Vemos lo que les mencionaba de los envases. Vamos a ver entonces cómo se modifica esa cantidad dentro de los envases. Tenemos esta pantallita, este modal, y nos dice que nosotros no hemos sacado nada. Entonces aquí tenemos la opción de sacar por porcentaje, que es un redondeado de la cantidad total, pues de lo que hay inicialmente el reactivo. Entonces vemos que aquí podemos decirle, no, vamos a retirarlo todo. Vamos a retirar el 100% del reactivo que hay dentro de este envase o elegir cualquiera de las opciones. Supongamos que elijamos la segunda, que dice 25%. Entonces nos dice que nos queda el 75% y nos quedan 61 mililitros. Le damos a aceptar y aquí ya nos está diciendo que en total se retiran 20 mililitros. Eso en el caso de que nosotros querramos seleccionar cantidad por un envase específico. Indicamos la fecha e indicamos qué uso le dimos y le damos a confirmar, y ya con eso se realiza la primera actualización, o una actualización más bien, a el lote de este reactivo. Ese para el caso de actualizar existencias. Volvemos y elegimos otro por acá, otro lote. Podemos ver el detalle de ese mismo lote, es decir, esto va a ser la información que nosotros registramos inicialmente de ese lote. Entonces, tenemos su información básica, los envases, por ejemplo aquí ya se sacó. Tenemos de qué proyecto, si llega a haber algún proyecto asociado, no es obligatorio que esté asociado a un proyecto. En dónde se encuentra, aquí vemos que por ejemplo dice dirección, nombre o número de edificio y complemento de ubicación. Este complemento, ¿qué significa? Que si nosotros queremos decir está en el cajoncito del estante o el mueble que está en el rincón, podemos ponerlo para que esa información quizás quede claro para nosotros. Y con esto, este botoncito de acá, podemos volver a donde estábamos anteriormente, actualizar existencias de reactivo. Voy a revisar si ya está una sección que estábamos finalizando. Si no está, creo que este puede que esté en blanco, pero a ver si ya está actualizado. Sí, está en blanco. Este aún está por finalizarse. Listo. Dentro de los lotes, ¿qué otras opciones teníamos? Teníamos ver detalle del lote, que ya lo vimos, actualizar existencias. Ver datos de proveedor es información que nosotros registramos al inicio, históricos, y corregir la información. Es muy importante que tengamos en cuenta las limitaciones de corregir información. A corregir podemos acceder únicamente una vez. No podemos corregir el lote más de una vez, porque pues esto nos generaría un desorden de información y no sería transparente. Entonces podemos ir a la edición y podemos pues modificar alguno de los campos que consideremos, y ahorita vamos a ver cómo se ve el registro, estos detallitos, pero lo ideal es que solamente se registre una vez y no va a haber posibilidad de editar la información más de una vez. También pensando en que esto tiene conexión con intercambios, entonces si yo habilité para intercambios y ya estoy en un proceso de intercambio, una solicitud, si yo empiezo a modificar la información del lote, entonces esto no va a ser transparente tampoco para el tema de los intercambios. Listo, así se vería entonces. Vamos a ver cómo se verían los registros. Listo, tenemos añadir nuevo lote de reactivo. Recordemos que cada lote está asociado a un reactivo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí estamos dentro de una tablita que nos muestra unos reactivos disponibles, o más bien la información disponible de algunos reactivos. Inicialmente también debemos tener en cuenta que puede que no todos los reactivos que nosotros utilicemos estén registrados, puede que muchísimos sí estén, pero puede que no estén otros. Ahí nosotros, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos registrar reactivos y luego ahí sí asociarlo a un lote. También recordar que ese registro de reactivos que nosotros hagamos lo van a ver todos los laboratorios, y ya puntualmente los lotes son solamente de nosotros. Supongamos que ya está registrado el reactivo que nosotros estamos buscando, le damos a añadir nuevo lote, y en ese añadir nuevo lote vamos a tener nuestro formulario de información. Vamos a tener que poner el código, la marca, la fórmula, la especificación, es decir, el grado. Vamos a tener qué tipo de envase es, cuál es la presentación, cuánta cantidad de envase hay, cuál es la unidad de medida, si es en mililitros, si es en gramos, cuántos envases hay para ese lote, y esa cantidad de envases se multiplica por la cantidad de reactivos, es decir, si cada envase tiene 100 mililitros y si yo tengo 5 envases, pues debería aparecerme automáticamente que son 500 mililitros.
la fecha de vencimiento, si hay stock mínimo. Si no hay stock mínimo, se deja en 0 o 1. Si aplica registro en Vima, entonces esto se activa para poder poner el dato. La fecha de ingreso, que aquí se pone automáticamente la fecha del día, o se puede poner una diferente. Se pone si hay concentración o pureza, si hay un proyecto. La dirección es obligatoria. También se pone si uno quiere el nombre o número de edificio, y el complemento, que era lo que les mencionaba, información del proveedor, observaciones que uno tenga o comentarios que uno quiera dejar sobre ese lote, y documentación adicional, que puede ser documentación que les hayan requerido para ingresar. Entonces puede dejar el acceso a esa información y se le da a registrar lote. Pero si, por ejemplo, el reactivo que nosotros queremos asociar a un lote no existe, todavía no está registrado, ¿qué podemos hacer? Entonces, durante el proceso, lo que hacemos es, aquí tenemos el acceso a registrar información de un reactivo, y nos va a mostrar los 5 pasos que les mencionábamos. El tema de registrar el código, vamos a poner aquí, vamos a hacer el proceso. A ver si ese ya está, creo que sí ya está. A ver, ponemos este. Si ya está, nos va a indicar si ya está registrado, nos va a decir que no se puede duplicar la información. Entonces ponemos un nombre genérico y ponemos sinónimos. Entonces podemos poner una palabra solamente de ejemplo y le damos enter. Tenemos nuestro primer sinónimo. Que nos equivocamos, no, quitémoslo, no me sirve. Vamos a poner y enter. Listo, indicamos si es una sustancia controlada. Cuando le damos al switch, nos va a desplegar o mostrar las opciones. Vamos a seleccionar esta o esta. Listo, le damos al siguiente paso. En el siguiente paso pues debemos indicar la clasificación. Voy a poner información que no es real. Le vamos a dar una palabra de advertencia y vamos a seleccionar los peligros. Aquí se pueden seleccionar diferentes cosas. Y vamos a dejar solo 3 entonces. Después de esto, nos va a pedir que pongamos la fecha de la generación de la ficha de seguridad. Y aquí debemos indicar el enlace a esa ficha de seguridad. Le damos a guardar y continuar. Y pasamos a nuestro tercer paso, que son las propiedades físicas. Listo, algunas de estas no son obligatorias, pero pues las voy a llenar todas. Voy a revisar si en este caso vamos solamente un número. Algunas de estas cosas se están actualizando en detalles para que lo tengamos presente, por si ven alguna cosita por ahí. Listo, ya vamos terminando este tercer paso y le damos a guardar y continuar. Y nos encontramos con las frases HIP, que son para asegurar que las personas manejen, transporten, almacenen o utilicen productos químicos y que lo hagan de manera segura. Entonces vamos a indicar frases H. ¿Cómo creen que se hace esto? Lo que hacemos es, estas frases tienen códigos y tienen pues su texto describiendo. Lo que podemos hacer es ingresar un número y nos va a aparecer una lista desplegable con las opciones que están asociadas a ese número, o una letra, y nos va a aparecer precisamente lista de opciones que están asociadas a esa letra o que contienen esa letra. Lo que hacemos es darle a añadir, y si dijimos no, me equivoqué, esa no era otra, podemos igualmente quitarla con el icono de la papelera para eliminar, y podemos agregar varias si son necesarias. Listo, para el caso de las frases P también funciona de la misma manera. Por ejemplo, aquí dice, en caso de contacto con los ojos. Creo que esa está incompleta, voy a revisarla. Listo, añadamos solo una y vamos a darle registrar. Listo, aquí nos está preguntando si queremos confirmar el registro. Entonces recordemos que es CAS 87009 y solamente le llamamos reactivo. Le vamos a dar entonces a confirmar
Y aquí nos pide si nosotros queremos de una vez registrar un lote en nuestro inventario o si solamente queríamos registrar el reactivo. Entonces yo le puedo dar registrar lotes o ir directamente a ver el detalle del reactivo. Vamos a ver el detalle del reactivo, si quedó registrado. Listo, aquí vemos que el CAS efectivamente es el que registramos, el nombre, solamente pusimos un sinónimo. Y aquí vamos a desplegar las opciones que nosotros alcanzamos a seleccionar. Efectivamente 3 de los pictogramas, las propiedades físicas y las frases H y P que nosotros pusimos. Listo, entonces aquí ya quedó registrado. Está muy sencillo el registro y pues si nosotros queremos registrar el lote, pues ya haríamos el proceso. Listo, ahora vamos al tema de los roles. ¿Cómo hacemos esto de añadir personas a nuestro laboratorio? Vamos a ir a mi laboratorio y vamos a tener, si nosotros solamente estamos asociados a un laboratorio, pues solamente debería aparecernos un laboratorio. Tenemos la información básica de nuestro laboratorio y aquí a la derecha abajito tenemos personal del laboratorio. Tenemos un operario, tenemos un jefe técnico y un coordinador del laboratorio. Luego tenemos, aquí es donde estamos, información del laboratorio y roles del personal del laboratorio. Tenemos una tablita y en esa tablita están los datos de nuestras personas. Si nosotros queremos modificar información o algo de nuestro usuario, aquí tenemos 3 opciones. Podemos ver el detalle, podemos desactivar el usuario o podemos eliminarlo. Entonces aquí en este caso vamos a ver el detalle. Nos va a entregar entonces la información del correo electrónico, el cargo y el rol que nosotros le asignamos. Y tenemos precisamente las funcionalidades que le asociamos a esta persona. Vamos a leerlos para tener presente puntualmente cuáles son. Actualizar existencias del lote en el inventario del laboratorio, es decir, el movimiento y uso de reactivo propiedad del laboratorio. Esto es muy importante que lo tengan presente porque estas son cosas que se le van a delegar a otra persona, es decir, si otra persona lo mueve, sí va a quedar con el registro de quién movió esa información, pero pues es una función bastante importante en cuestión de responsabilidad. Tenemos administrar personal del laboratorio, es decir, que también pueda añadir personas, eliminar personas o desactivar personas. Yo aconsejaría esto no dejárselo a todo el mundo, sino que solamente el coordinador tenga la potestad de hacer esta actividad. Luego generar reportes del inventario del laboratorio, imprimir etiquetas, registrar lotes en el inventario del laboratorio, realizar pedidos. Creo que este está desactualizado. Esta funcionalidad no está disponible en este momento. Listo, ver histórico de retiros del lote, registrar sustancias en bases de datos y administrar intercambios del laboratorio. Vamos a darle entonces a guardar cambios. Me va a preguntar si quiero confirmar esa información. Le vamos a dar confirmar y ahora vamos a ver si esa información quedó como nosotros la pusimos. Tienen que estar seleccionados solamente los que nosotros dejamos. Y aquí precisamente no está el de administrar, entonces sí quedó guardada la información. Le vamos a dar regresar y vamos a decirle que vamos a añadir una nueva persona. Entonces tenemos las opciones de añadir un correo, de escribir el cargo y de seleccionar qué tipo de rol queremos asignarle y los permisos que nosotros puntualmente queramos que esa persona tenga a su cargo. Listo, eso para el caso de la administración de usuarios de mi laboratorio. Ahora vamos a intercambios, que es bastante importante ver el proceso. Listo, ¿qué estamos viendo acá? Lo que les mencionaba, que inicialmente nos vamos a encontrar con la lista de los reactivos que otros laboratorios tienen disponibles para nosotros. Entonces aquí hay hidróxido de sodio, nos da unos datos básicos del lote y el reactivo, nos dice que es un intercambio, que hay disponibilidad de 14 mililitros, qué marca es, cuál es el laboratorio que lo está publicando y la fecha de vencimiento. Dentro de las actividades de investigación con los usuarios, es decir, consultando con varias personas, nos mencionaron que esto del tema del envase abierto es bastante importante, pues porque puede afectar el estado del reactivo. Entonces, que es importante esa información. Listo. Antes de ir a las solicitudes, hay otro punto importante que debemos tener en cuenta ya puntualmente sobre los reactivos que nosotros vamos a publicar. Entonces vemos que tenemos mis reactivos para intercambiar. En este caso nosotros no tenemos ninguno, vamos a cambiar de cuenta para poder visualizar esto.
Listo, vamos a ir nuevamente. Vamos a ir a intercambios. Ahora sí, vamos a ir a mis reactivos para intercambiar o donar. Y aquí debería aparecernos, ay, no aparece, creo que está desactualizado esto. Bueno, en este punto lo que tenemos es la información, una tablita de reactivos que nos permite modificar qué tipo de intercambio o donación queremos realizar. Esa es puntualmente la información y si el envase del lote está abierto o cerrado. Hagamos una solicitud entonces de algún reactivo. Vamos a ir con una donación con otro nombre que sea más fácil de recordar. Bueno, este que dice reactivo 2. Listo, cuando ingresamos a esta solicitud nos entrega información básica, nos dice cuál es el CAS, qué laboratorio es, qué facultad es y vamos a darle al siguiente paso. Entonces aquí tenemos la información que debemos llenar, debemos indicar cuánto queremos solicitar, vamos a decir que vamos a solicitar 300, no 400 sino 300. Si la prioridad de la solicitud es alta, baja o media, vamos a decirle que es alta. Y si yo quiero integrarle comentarios a lo que estoy solicitando, puedo hacerlo a través de esta cajita de observaciones. Le doy a aceptar los términos y condiciones y le damos a generar solicitud. Nos va a pedir obviamente que confirmemos. Es del reactivo 2, CAS 2. Listo, vamos a ir entonces a nuestras solicitudes. Esto que estamos viendo, ¿qué es? Aquí vemos que dice pendiente por revisar, aceptada sin entregar, entregada sin confirmar y entrega con errores. ¿Para qué sirve esto? Bueno, nosotros estamos en pendiente por revisar, es decir, nosotros acabamos de hacer esta solicitud que estamos viendo acá, esta tarjetita. Y pendiente por revisar significa que nadie ha revisado, que el laboratorio al que yo mandé la solicitud no han revisado mi solicitud, no me la han aceptado ni tampoco me la han rechazado. Vamos a ver igualmente la solicitud. Nos dice qué número de solicitud es, nos recuerda que no han revisado nuestra solicitud, vemos la información básica y aquí yo no puedo hacer nada, pues porque yo tengo que esperar a que me la acepten o me la rechacen. Lo que yo podría hacer es cancelar la solicitud, decir, ya no la necesito, vamos a cancelar eso. Y esperar. Básicamente eso es lo que yo puedo hacer como laboratorio que está solicitando y no me han revisado mi solicitud. Cuando ya me la han aceptado, me debería aparecer en aceptada sin entregar. Aquí yo ya puedo ver información adicional, pues básicamente lo que nos haya respondido el laboratorio, porque el otro laboratorio también nos puede hacer comentarios. Entonces aquí nos dice la indicación, el laboratorio receptor ha aceptado tu solicitud. Lo que debemos hacer en este momento es coordinar externamente con el otro laboratorio esa entrega. Es decir, aquí ya dice que está pasando el proceso, pero yo me tengo que comunicar o ellos se tienen que comunicar conmigo y decir, te lo entregamos tal día, tal fecha en tal parte de la universidad para que lo tengas. Y aquí debo esperar entonces también que el otro laboratorio confirme que ya hicimos esa entrega en tiempo real, o en vivo más bien, o en persona, perdón. Y entonces aquí yo no debo hacer nada, puedo enviarle un recordatorio al otro laboratorio y decirle como, mira, ya me entregaste esto, por favor actualiza la información dentro de la plataforma para yo indicar que sí lo acepté. Listo, en esas dos primeras etapas yo no tengo que hacer nada adicional, solo esperar al otro laboratorio. Cuando el otro laboratorio ya haya indicado que sí entregó, me debería aparecer algo muy similar a esto. Dice, bueno, aquí nos falta información, el laboratorio receptor indicó que todo está bien con la entrega y tú no has confirmado, es decir, yo no he confirmado que sí recibí. Aquí dicen que se entregó 1, aquí falta la unidad de medida, pero debería decir, se entregaron 300 mililitros, yo tengo que decir, sí, yo recibí 300 mililitros, todo está perfecto. No, la cantidad que dice ahí que yo recibí no es esa. Tienen que corregir esa información porque yo no recibí 300, sino recibí 200 mililitros. Y la tercera opción nos dice, no se realizó ese donación. En este caso es un ejemplo de intercambios, ahorita lo vamos a ver. No se realizó ese intercambio en ningún momento. Por favor, rectifique la información porque no está completa la solicitud. Y le damos a dar confirmar estado de la entrega. Y aquí nos pregunta si vamos a cambiar precisamente ese estado. Vamos a confirmar, se ha gestionado con éxito y esa que decía de entregada sin confirmar sale de acá porque se tiene que cambiar ese estado si nunca se entregó, entonces tiene que estar en una anterior, estaría en este caso por acá, esta cambio de estado, es decir, que no se ha entregado y que hay que rectificar la información.
Si yo por el contrario hubiera dicho que está mal la información, o sea, sí me entregaron reactivo, pero me entregaron una cantidad diferente, debería estar en entrega con errores. Y el otro laboratorio es el que se encarga pues de revisar esa información y corregirla. Todo eso que estamos viendo es yo como tal solicitando. Si yo fuera la persona que recibe solicitudes, debería verme entonces acá. Listo, pendiente por revisar, si yo recibí una solicitud, entonces yo tengo que decir si la acepto o la rechazo. Entonces aquí al final están las opciones de acepto o rechazo. Si acepto lo que les mencionaba, puedo decidir algunos comentarios adicionales para que el otro laboratorio lo tenga en cuenta y le doy a gestionar solicitud. Ahí defino si confirmo o no confirmo. Y continuamos con la siguiente etapa. Aquí, por ejemplo, yo no he aceptado ninguna, entonces vamos a aprovechar y aceptamos esta para a ver si cambia de estado. Vamos a decirle que sí. Vamos a confirmarla y vamos a darle a aceptar. Aquí vemos que este botoncito de una vez nos está diciendo ver datos de contacto del laboratorio para que contactemos al otro laboratorio y confirmar o coordinar más bien esa entrega. A ver, veamos si funciona. Sí, efectivamente nos muestra los datos del otro laboratorio para que nosotros lo llamemos o enviemos un correo para que confirmemos o coordinemos esa entrega. Entonces yo reviso la solicitud, supongamos que ya hablamos externamente a la plataforma, ya todo está listo, entonces yo voy a indicar la cantidad de reactivo que entregué. Habíamos dicho por acá que eran esta cantidad, vamos a poner entonces, veamos si por acá se puede. Listo. Bueno, en este caso por lo que se ingresó información que no es real, aquí vemos que se entregó, aquí la cantidad mínima es de 10% de 10, no sé si esto, creo que no se podría realizar ese proceso pues porque aquí dice 2 y no se puede entregar más de la cantidad, pero esto funcionaría exactamente con las cantidades cuando se ingresa información real dentro de la plataforma. Aquí debería entonces pedirnos que ingresemos la información y le damos a actualizar estado de la entrega. También podemos darle a no, el reactivo no fue entregado y vamos a cerrar la solicitud. Eso nunca prosperó, nunca se comunicaron, vamos a darle a actualizar estado de la entrega. Vamos a ver si está funcionando esta parte. Listo, nos dice que ya, entonces ya no tenemos solicitudes por revisar, teníamos solamente esa, entonces, bueno, y está de entregada hecha, teníamos esa, ¿y qué pasó con esa que le dimos que nunca se entregó? ¿A dónde se fue? Si yo necesito rectificar esa información, ¿dónde miro qué pasó? Aquí nos dice rechazadas, entregas exitosas, rechazadas y canceladas. Vemos que aquí abajito dice cerradas para que lo tengamos en cuenta. Y aquí hay varias que se cancelaron, otras que se rechazaron y de entregas exitosas no hay ninguna por el momento. Entonces tenemos la entrega hecha, que estábamos en las solicitudes recibidas en el proceso. Entonces la entrega hecha, solamente tenemos que esperar que el otro laboratorio diga, sí, efectivamente recibimos esta cantidad que se menciona acá, 20 gramitos. Entonces solamente tenemos que esperar para que el otro laboratorio lo cierre y ya finalizamos el proceso. Eso sería todo con la donación, en el caso de recibidas. Listo, creo que ya vi por qué no se veía nada en este punto, creo que no teníamos activados en este punto. Bueno, para tener reactivos visibles acá, tenemos que tener en cuenta que desde dentro del inventario tenemos que tener activadas los intercambios. Si no activamos nada ya, pues no se va a ver nada acá. Entonces, aquí vamos a inventario, vemos nuestros reactivos y lotes. A ver si tenemos, aquí por ejemplo no tenemos ni uno solo disponible para intercambio. Si esto de acá no está activado, pues no vamos a tener nada para intercambios. Vamos a activar 3. Listo, ahora sí, vamos a ver si se actualizó dentro de intercambios. Listo, aquí vemos que ya apareció un reactivo disponible y ese reactivo debería tener 3 lotes disponibles. Listo, aquí indicamos si el envase está cerrado o está abierto, qué tipo de disponibilidad le vamos a poner, que si es intercambio, que si es donación o que si lo vamos a quitar. Quitémoslo, no que nadie lo vea, que nadie vea que eso está publicado. En este tenemos donación, en este tenemos intercambio, tenemos el lote, la marca, la fecha de vencimiento y la cantidad o las existencias que hay actualmente. Ya con eso nosotros confirmamos que aquí, esto que está acá, se publicó y otros laboratorios van a ver estos reactivos, estos lotes disponibles para solicitar. Ese sería en el caso de los intercambios. Es decir, los otros laboratorios lo verían de esta manera, eso que nosotros acabamos de actualizar. Eso sería, y ya lo único adicional que tendría para mostrarles sería cómo funciona
el tema de de la ayuda. En este caso estamos viendo lo que ve el administrador. Me voy a cambiar de cuenta puntualmente para que veamos lo que vería un coordinador del laboratorio en el punto de ayuda. Listo, volvemos a ayuda y pues vamos a tener un formulario que nos permite ingresar información para dejarle algún comentario al administrador del laboratorio, de la plataforma, perdón, y pues que solucione unas dudas o revise nuestro comentario. También tenemos manual de usuario, mapa de sitio y acerca del sitio. Dentro de mi cuenta, lo relevante que vamos a encontrar es precisamente identificar pues nuestros datos básicos y, muy importante, mis roles. Si yo pertenezco a más de un laboratorio, me van a aparecer más cosas. Puedo ser coordinador de laboratorio en uno y puede ser que tenga cargo de jefe técnico en otro laboratorio y me van a aparecer las cosas que yo tengo disponibles para hacer, los privilegios dentro de ese laboratorio. Por ejemplo, aquí yo puedo actualizar existencias de lote, generar reportes, registrar lotes y más cosas como coordinador de laboratorio. Y pues para cerrar sesión nos dirigimos a la última opción del menú lateral y ya solamente le decimos cerrar sesión y confirmamos. Y eso sería todo lo que vamos a encontrar dentro del gestor de reactivos Quimidata. Bueno, gracias, antes de darle la palabra a algunos de ustedes que han preguntado por alguna duda que tienen con el ejercicio, pero si quieres, vas a por acá y vamos mirando. Les comento que si yo no estoy mal, el software ya está cargado con la información que tiene Hermes. Tiene la base de datos casi completa de Hermes en su ejercicio. Y vamos a tener una persona que va a acompañar el ejercicio, que es María Fernanda. Ella es químico de aquí de la universidad y con ella vamos a ir como empatando un poco las cosas que sean ya del proceso químico y lo que tiene que ver con el proceso del software, la estructura, los datos, los campos, los valores, cosas de ese tipo que de pronto presenten alguna diferencia, ya lo hacen con el equipo de Lab 101. ¿Listo? Yo no sé si el profe me ha preguntado si se pueden hacer preguntas. Yo creo que podemos atender un par de preguntas y no hay ningún problema. ¿Tú coordinas, te parece? Aló. Pues realmente son varias preguntas. Yo vengo de ingeniería, soy de ingeniería química. Son varias preguntas. Una, ya viendo todo el proceso, es entiendo que es para como optimizar el uso de los reactivos químicos aquí en la sede, de un laboratorio a otro, me sobró a mí, a quién le sirve. En ese sentido me parece que la plataforma está muy bien, está bien estructurada y pues cumple ese objetivo, ¿sí? La siguiente pregunta ya la contestó el profe Acero en parte, y es, aquí está la DENIL, la Dirección Nacional de Laboratorios. Nosotros hicimos un trabajo grande para ellos en el inventario de sustancias químicas y teníamos más o menos 3.000 sustancias químicas con su CAS y estaba relacionado con en cada laboratorio con el código Hermes de cada laboratorio. Ahí no lo vi. Entonces esa es una de las preguntas. ¿Cómo están conectados ustedes con Hermes? Actualmente estamos hablando precisamente con Hermes lo tengo. Estamos hablando y realizando la conexión con Hermes precisamente para que los datos de las personas, los coordinadores y de los laboratorios estén dentro de la plataforma. Es decir, que por ejemplo los coordinadores no tendrían que hacer registro porque ya están asociados a sus laboratorios. Pero puntualmente a lo que tú te refieres con respecto a los reactivos, no es como que haya una conexión directa con los reactivos. El registro de reactivos se hace en la plataforma, pero no está conectada con Hermes. Es decir, toda la información que tú tienes asociada de tu laboratorio con los reactivos va a estar asociada con lo que tú registres puntualmente. Es decir, sí se debe hacer un registro desde cero del reactivo que tiene cada laboratorio. Esa información no se va a recibir directamente de Hermes, la información de los lotes. Esa sí debe ser.
Y Pues lo que es se está haciendo que actualmente sí es el registro de la información genérica. O sea, vuelvo a retomar del tema de diferenciación de reactivos y lotes. La información genérica que mencionaba, que es toda esa información de CAS, del nombre del reactivo, que los sinónimos, toda esa información es información que se está encargando la dirección de laboratorios de registrar, lo que tú mencionabas de alrededor de 3.000 reactivos. Esa información en este momento se está gestionando para subirla a la plataforma. Pero como tal, la información de lo que tiene cada laboratorio en su inventario, eso es la responsabilidad de cada laboratorio, subir esa información y actualizarla. no, a eso iba también, mire, en la plataforma que se pasó está los reactivos por cada laboratorio con cada CAS, o sea, eso está. Lo otro que yo veo ahí es que están montando, van a montar, la persona del laboratorio dice, no sé, yo quiero o tengo en mi laboratorio, por ejemplo, ácido sulfúrico, y me piden ver si eso no de estupefacientes o si está controlado o no. Eso es en las bases de datos estructurales, eso es un default, es un atributo de la misma sustancia, porque si no queda a discreción de la persona, ¿será que sí, será que no? Entonces eso puede fallar. Entonces eso debe ser un registro con un atributo específico, o si no, al final ustedes van a tener un listado que está incompleto porque la persona, el laboratorista, puede que no lo sepa. Sí. Y la lista de estupefacientes son alrededor de 35, 40, o sea, no es mucho, le ponen el atributo, no tienen que poner a la persona a hacer eso. Igual con los peligros, ¿sí? Los peligros son peligros SGA versión 6-2015, esos no van a cambiar, puede que cambien en la práctica, cambian algunos, especialmente en Niche Portal, pero eso también es fijo y no es lo que ustedes están dedicados, sino es como a quién le sirve este reactivo, quién me lo recibe. Entonces eso no es, me parece a mí no es importante para el asunto, aunque es importante tenerla. Eso tampoco debe quedar a discreción, porque yo no puedo saber, una persona puede decir, bueno, este es un etanol, es inflamable, será grado 2, grado 3, no lo sé. Eso es un atributo que está en las tablas. Entonces me parece que no deben de poner a la persona a llenar eso, ni las frases H ni las frases P, porque todo eso esos son atributos del CAS y se acabó. Listo, para responder esa pregunta, pues no sé si quieres mencionarlo, pero yo quería mencionar que igual dentro de la dirección de laboratorio se está haciendo pues la gestión del registro de una gran cantidad de reactivos. Entonces, por ejemplo, esa cantidad de reactivos no tendrá que registrarla nuevamente los laboratorios, porque pues ya se está haciendo esa gestión puntualmente. Con respecto a las sustancias controladas, creo que también cabría en ese registro que se está haciendo. De igual manera, si llegara a haber la posibilidad de que se registre una nueva sustancia controlada, igualmente todos los laboratorios pueden ver esa información y pueden, si por ejemplo esa información se registró de manera incorrecta, es decir, o no le pusieron qué sustancia controlada, eso se puede reportar y que le llegue la información al administrador de la plataforma para que corrija esa información. Es decir, pues desde el administrador se puede revisar y cambiar esa información para que esté correctamente registrada. Sí, de acuerdo con lo que menciona Alexa, la dirección de laboratorios va a ser una carga masiva inicial de 3.000 sustancias químicas. Esa base de datos inicial la está manejando María Fernanda, que es la química. Entonces, claramente, como son temas tan sensibles, pues tiene que ser un criterio técnico, digamos, el que haga esa base de datos. Como lo menciona profe, no es un tema de discreción, sino que viene un criterio técnico de decir esta sustancia es controlada o no, las frases son estas, los peligros son estas. Al momento en que, digamos, de esas 3.000 sustancias no está la que yo tengo, porque es algo demasiado puntual, demasiado específico, yo solicito al administrador del aplicativo que me cree esa sustancia. Es decir, yo le digo, señores dirección de laboratorios, esta sustancia no está dentro de la lista, por favor inclúyala. Y la persona, que en este caso es María Fernanda, con ese mismo criterio técnico crea esa sustancia. Es decir, no va a ser a discreción de cada persona, porque nosotros entendemos que los laboratorios a veces los manejan los estudiantes de doctorado, los estudiantes de maestría, los profesores. Entonces entendemos que ahí puede haber, digamos, como un error o pueden como haber obstáculos o errores de subida de información. Entonces esos temas que son tan sensibles son directamente del administrador, que somos nosotros, la dirección de laboratorios. Sí, a mí me parece bien, como les preguntaba, si el objetivo es ese como intercambio, está bien, y posiblemente no usen la información de peligros, frases H, frases P. En la plataforma que nosotros hicimos con la DENIL, establecimos todos los peligros, frases H y frases P, están las fichas de datos de seguridad y las etiquetas.
esa plataforma también se le entregó a Seguridad y Salud en el Trabajo porque ellos sí manejan esa información. Entonces, si no está como homogénea, imagínense de Seguridad y Salud en el Trabajo donde me digan, no, es que ahí no hay carcinogénico y realmente sí lo hay, eso es un peligro, eso es una situación de riesgo. Entonces me parece que si van a usar esa información y la van a cargar, que sea por lo menos que la misma Seguridad y Salud en el Trabajo tenga otra fuente de datos que de pronto está más actualizada que la que se hace con la DINIL o algo, que sea verídica y que efectivamente los peligros son los que están en cada laboratorio. Nosotros tenemos peligros priorizados por laboratorio también. Entonces, si se sabe que hay más, llegaron 3 reactivos nuevos, bueno, ¿cuáles son? Y sería más bien excelente tener esa información, pero verídica y no a criterio de una persona que, bueno, son 10 peligros, pero yo le pongo 5 nomás porque yo me cansé. No, tienen que ser todos porque cualquier cuenta. Igual, también como para las dependencias que también usan sustancias químicas y quieren tener alguna visualización, Alexa nos mostraba el rol de ente de control. Ese rol dentro de la plataforma es de solo visualización y, por ejemplo, la Dirección Nacional podría tener un usuario, la Salud y Seguridad en el Trabajo podría tener otro usuario que solo permite visualizar y no permite ninguna modificación del sistema, como para estar enterados todos de la misma información. Buenos días, soy Ruth Garzón del Departamento de Química, coordinadora de los laboratorios. Tengo varias preguntas y algunas que ya el profe mencionó, pero sí me interesa por lo menos saber. Cuando hicimos el ejercicio del etiquetado en el año que pasó, nos dimos cuenta que no son 3.000 sustancias, pasan de 5.000 y más. En química sobre todo tenemos un gran inventario de sustancias químicas. Eso no sé si lo hayan contemplado, porque pues nos harán falta un montón para subir. Y la pregunta que tengo también es si ese inventario que tenemos en los laboratorios puede subirse de alguna forma automáticamente o hay que hacerlo uno a uno, que es lo que entendí en lo que explicaste. Entonces me queda la duda, si tenemos que empezar a digitar reactivo por reactivo todo lo que hemos hecho. Bueno, antes de la pregunta yo sí les quería decir que veo esta herramienta como una solución esperada hace mucho tiempo. Por lo menos en química tenemos mucho problema con inventario, cada uno hace lo mejor que puede, pero creo que sí nos permite o nos va a permitir homogenizar toda la información. Me parece buenísimo, los felicito por eso. Pero también me quedan otras preguntas, perdonen que las tenía acá. Bueno, esa era una. ¿Cómo vamos a jalar esa información, a subir la información desde lo que tengamos ya registrado? No entiendo muy bien por qué se registra como porcentaje. Entonces quiere decir que si yo saco 10 gramos y no corresponde al porcentaje que tengo ahí, tengo que subirlo en algún momento hasta que llegue al porcentaje deseado. No me queda claro esa información. Con respecto a las fichas de seguridad que mencionaban ahí, si bien creo entender que ya están subiendo información de acuerdo con la profesional química que está haciéndolo, pero esa información está relacionada con lo que nos comentaba la OGA, por ejemplo, que ya está en el sistema. Las etiquetas se relacionan también con eso. ¿Y qué más tenía yo? Bueno, creo que eso era todo por ahora. Listo, sí me acuerdo. El registro masivo está disponible a través de un archivo Excel. Dentro de las opciones no alcanzamos a mostrar, pero sí está disponible el registrar por medio de Excel y pues se indican los campos. Es lo mismo que se muestra en el formulario que vimos, pero desde un Excel que se puede descargar desde ahí mismo, desde la plataforma. Con respecto a la última, creo que se me olvidó la última pregunta, perdón. Los porcentajes. El tema de los porcentajes se decidió por porcentaje. Antes se tenía pensado por cantidades específicas, pero dentro de las pruebas de usabilidad que se realizaron, nos comentaron que es muy difícil a veces como tener la precisión con respecto a que fueron 10, que fueron 11 o que fueron 12. En esa cantidad nos dijeron que era más complejo en ese aspecto, entonces lo que hicimos fue utilizar porcentajes para redondear las cantidades, pensando pues en eso principalmente. Puede que en el futuro eso cambie. También tenemos que tener en cuenta que
ustedes van a ser los usuarios y en el proceso pueden que vayan a haber necesidades adicionales. Entonces eso hay que pensarlo también como a futuro, qué otras necesidades pueden haber dentro del aplicativo, pero puntualmente ahorita es como súper importante llenar esas necesidades iniciales que se tienen y después identificar otras que puedan complementar las que ya se vayan solucionando. Entonces hay que tenerlo un poco presente por ser como la primera versión. Así. El tema de las fichas de seguridad está asociado a lo que tú mencionabas de que ya se está haciendo puntualmente relacionado con la OGA. Y realmente cuando dice ir a ficha de seguridad va al registro que tiene la OGA. Y lo mismo a las etiquetas, o sea, va al drive que tiene la OGA. O sea, no estamos duplicando. Buenos días, muchas gracias. Me uno también a las palabras de la profesora. Este es un ejercicio bastante interesante que nos va a ayudar a tener más control sobre las sustancias que tenemos en los laboratorios. Y yo tengo dos preguntas. Una es cuando se ingresan las sustancias, ¿se ingresan a la base de datos o se ingresan al inventario de cada laboratorio? Listo. El tema se divide en dos. El tema de los reactivos como tal, o sea, se le llama dentro de las plataformas reactivos, va a ser la información genérica, lo que se registra, por ejemplo, de la ficha de seguridad y todo ese tipo de datos genéricos que se puede registrar desde el administrador del aplicativo. Si es genérica y lo puede ver todo el mundo. Pero si yo quiero registrar de algo que ya, algo asociado a ese reactivo, es decir, solamente mi información puntual de mi laboratorio, es decir, los lotes, por ejemplo, cuando vence, cuánta cantidad y toda esa información específica está asociada a esa base de datos, es decir, yo tengo que seleccionar uno de esos reactivos para asociarlo a lo que yo quiero registrar. Si ya está registrado ese reactivo, yo no tengo que volver a hacer registro de esa información, ni poner que cuando de la ficha de seguridad, ni poner cuál es el nombre del reactivo, ni nada de eso, si ya está registrado previamente en la base de datos. Es decir, tenemos dos puntos donde ver esa información: base de datos, el inventario. Base de datos es lo genérico que puede ver todo el mundo y el inventario es únicamente mío, exclusivo de mi laboratorio, y ahí es donde yo hago los registros de los lotes, que es como vamos a denominar todo el reactivo que nosotros tenemos puntualmente en nuestro laboratorio, para que lo identifiquemos como esas dos formas: reactivo, lotes, bases de datos, inventario. Son esos dos puntos. Sí, pero digamos en ese orden de ideas, si yo voy a empezar a hacer el ejercicio en mi laboratorio, ¿sí? Y busco, como tú tenías ahí, ácido fórmico, por ejemplo, ya está creado en la base de datos, pero cuando yo entre a la base de datos yo puedo asociarlo a mi laboratorio, o sea, Sí. yo ingreso en esa base de datos que yo tengo un frasco Sí. en el lote de ácido fórmico. ¿Sí? Sí, entonces en el ejemplo que pones, tú seleccionas ese reactivo, le das añadir lote y ahí arriba te aparece la información básica, la genérica, no toda la información del reactivo, te dice por ejemplo el número CAS, el nombre del reactivo, y ahí ya te aparece el formulario de lo que tú tienes que registrar para tu laboratorio puntualmente. Listo, perfecto. Y la segunda es también relativa a las sustancias y la cantidad, perdón. Pienso que es importante que ustedes chequen eso porque porcentaje no va a funcionar. Les pongo un ejemplo sencillo. Mi actividad de investigación es síntesis orgánica, ¿sí? Tengo un frasco de benzaldehído de 1 litro, está en la base de datos, pero resulta que yo trabajo a escala de microlitros. Si un estudiante sacó 150 microlitros, que es normalmente las cantidades reales que trabajamos ahí, ¿cómo se hace la descarga? ¿Sí? Y si decimos, bueno, que se haga la descarga cuando se complete el 10%, ahí fácilmente se van a cometer errores, porque ¿quién va a almacenar 150 microlitros que usó hoy un estudiante, el estudiante A? En una semana el estudiante B utilizó 300 microlitros. ¿Quién va a tener la cuenta de cuánto se fue sacando de ese reactivo hasta que se complete un 10%? Entonces es mucho más ajustado a hacer el ejercicio si uno realmente puede sacar directamente o descargar de la base de datos directamente la cantidad que se utilizó. Así nosotros minimizamos el riesgo de tener errores en el inventario, y tener un error en un inventario es algo fatal. ¿Sí? Listo, Entonces, yo esa creo es que la observación que yo contemplar tengo. ese cambio. ¿Alguien más? De hecho, también creo que me parece buena idea. La opción de que tenga la entrada por una milidor para los que tengan kilolitros o gramos de gas. Ya lo mostramos.
Santiago y ¿qué? Sí, yo tengo la pregunta en el caso de que aparezcan en el inventario. Y tengo la pregunta ahí en el caso en el que aparezcan varias cosas vencidas en los inventarios, ¿qué manejo se le va a dar a eso? Digamos que el software no va a determinar eso, no va a decir, si usted lo identifica, ya hace un trámite con la Oficina de Gestión Ambiental, que es lo que tiene que hacer ya en ese ejercicio, para desactivar la sustancia y darle trámite. Pero ya es un problema del operador del laboratorio, que determine esta sustancia ya es para retirar, entonces se hace otro trámite, pero no tiene que ver con este intercambio. Listo, me han preguntado el tema de impresión de etiquetas. Actualmente, como se está manejando, lo que se hace es seleccionar uno de los reactivos, no lotes, en este caso seleccione el lote. Por ejemplo, tenemos este cerrado, seleccionamos uno de los reactivos y nos va a permitir imprimir etiquetas. Esta imprimir etiqueta actualmente funciona descargando un archivo Excel que permite hacer la gestión de la impresión de la etiqueta, muy similar a como ya estaba funcionando dentro de lo que se ya tenía. Y pues lo que se hace, imprimir etiquetas, se descarga el archivo y en ese descargar el archivo pues se siguen los pasos para hacer la impresión. No sé si este es el archivo puntualmente, puede que no lo sea, vamos a revisar, no estoy segura. Bueno, lo que debería aparecer dentro de este Excel es entonces puntualmente ingresar la información que se solicita y generar pues la etiqueta. Pues ingresar estos datos y darle a generar. Entonces ya queda el archivo para imprimir puntualmente con respecto al reactivo que queramos. Y ya, eso sería puntualmente. ¿Te vas a decir algo? Muy bien. Bueno, no creo que no escuché cuándo podemos hacer uso de la herramienta. Y te quería saber también si van a hacer capacitaciones puntuales en los departamentos. ¿No? Ya de una pido la primera. Y otra cosa, bueno, yo sé que esto pues está digamos muy bien trabajado para sustancias puras, pero tenemos una gran cantidad de mezclas. Eso me imagino que vendrá en camino también, no sé si lo han contemplado. Bueno, muchas gracias. Digamos que el ejercicio, entiendo yo, hasta ahora va en el proceso de carga genérica de los datos migrados, salen de la base de datos de Hermes y se están completando algunos datos que no estaban allí y se tiene el monitoreo más o menos unas 2000, ahora entiendo que son más, pero las que sean, hay que colocar las sustancias que sean. Es un trabajo largo porque pues obviamente tenemos una profesional que está frente a eso, pero es un trabajo largo. Estamos esperando que esto empiece a funcionar digamos en un mes y medio, depende del ritmo que tengamos allí. Para el año entrante tiene que estar funcionando, eso sí, y entra en una fase de prueba, mantenimiento. No es pilotaje porque ya el pilotaje se hizo, es decir, arranca a trabajar normal, debe funcionar y tanto el Lab 101, que es los profesionales que están asociados al software, están en la disposición de hacerle mantenimiento en términos de correctivos, como por ejemplo incluya en lugar de solo porcentaje la opción que tenga 3 unidades de medida, puede ser lo que vayan sugiriendo y lo vamos trabajando allí dependiendo de la necesidad de eso. O sea que estamos pensando que para el semestre entrante debe estar funcionando de corrido. ¿Cómo se va a hacer el trabajo ya de capacitación? Con la dirección de laboratorios hacemos con María Fernanda unas capacitaciones programadas durante el arranque del año para que tengamos solución de dudas. Yo sé que es difícil, solamente tenemos, ¿cuántos laboratorios? 270 laboratorios que hacen uso de sustancias químicas, o sea, imagínense que eso tiene digamos, su tiempo para hacer las capacitaciones y para solucionar dudas, pero estamos pensando en que esto esté funcionando ya el semestre entrante y tiene unas fases adicionales porque hay, como en todos los proyectos, cosas que se quedaron por fuera. Entonces tendrán versiones que vamos a ir actualizando dependiendo de los recursos que tengamos, pero que van a ir actualizándose de acuerdo no solamente con los usuarios, digamos la retroalimentación que hacen, sino porque hay que cubrir otras áreas
como lo que nos sucede con otras sedes que tienen la intención de vincularse también al software, al uso del software. Entonces, todo esto va a tener otras etapas de trabajo en otra versión que venga más adelante. ¿Listo? Bueno, muy bien, creo que es la primera presentación. Como les digo, esto va a tener procesos de capacitación y acompañamiento, tanto de las dos fuentes de generación del software. Esperemos que todo funcione y nos vaya bien en el asunto y tengamos sobre todo una buena retroalimentación, que es lo más importante. Entre más retroalimentación hagamos, entre más critiquemos, entre más opciones veamos, pues podemos mejorar mejor el software, tener un mejor aplicativo. Yo creo que hasta ahí vamos con la presentación y les agradezco en general la atención a esto. ¿Va a preguntar algo? Pero rápido. Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Jason, profesional de la Oficina de Gestión Ambiental. Bueno, creo que pues digamos que hay varios temas que atañen y relacionan a la Oficina de Gestión Ambiental y a la División de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces pues me parece como importante, digamos como en función de digamos de hacer algunas sugerencias frente al aplicativo, pues tengamos como un espacio específico, pues digamos como para discutir el tema de etiquetado que se toca dentro del aplicativo, pero pues hay que hacer algunos ajustes. Por otra parte, en la parte de sustancias controladas, yo vi que había como un desplegable. Ahí es importante pues que hagamos como diferenciación entre sustancias controladas y sustancias fiscalizadas. Y es importante que si van a hacer registro de sustancias fiscalizadas no se puedan compartir estas sustancias. Estas están, digamos, atadas a una resolución específica por un espacio. Entonces, por ejemplo, ahí dice sustancia psicotrópica, precursor, que pues atañen a sustancias fiscalizadas más no controladas. Eso es importante, ¿no? Eso es lo que sí podemos estar en un espacio. Muchas gracias por la observación. Vamos a hacer en el proceso de capacitación y lo que vayamos trabajando unas reuniones entonces con cada oficina y así logramos tener de alguna manera una ampliación en el mantenimiento de no todo se puede meter de una vez porque hay algunos de los cambios del software que implican desarrollos de programación más específicos y horas de trabajo que no son horas de mantenimiento del software. Entonces, por eso les digo, recogemos, miramos la opción y generamos una versión 2 del software o una versión mejorada del software que haya que hacer de acuerdo con los recursos que tengamos. Muchas gracias por haber asistido a esta reunión. Me alegra mucho que tengamos una herramienta que por lo menos se ajuste a las necesidades muy particulares de la universidad y ojalá nos dé buen éxito. Gracias y nos vemos en las capacitaciones muy amables. Gracias.